pudiéramos decir que la agenda como tal es entonces la excusa para llevarnos a un gobierno mundial y de esta forma encaminarnos a lo que la idea del anticristo puede convertirse en una realidad. La excusa de la Agenda 2030, que es que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud quiere llevar a algo diferente, es que esto es porque el calentamiento global está afectando el planeta. Lo que sucede es que el tema del calentamiento global ha sido muy debatido a lo largo de los años por una razón en concreto. No hay pruebas científicas evidentes que nos digan que como tal, una experiencia de que realmente existe un problema con el calentamiento global. Y ustedes pueden decir, pero hermano, ¿cómo así? Si los calores y todo este tema, ¿verdad? Que existen y que supuestamente el mar y está aumentando de nivel a causa de, de todo este rollo, ¿verdad? Que se dice y de que se está derritiendo los polos. Pero hermanos, hay que entender una cosa. Como tal, no hay una prueba tangible. Es más, el conflicto es tan grande, les voy a explicar por qué. Para no hacerlo muy largo el tema y que quede claro la explicación del por qué el calentamiento global es más un mito que una situación real, y es el siguiente. Si ustedes tienen un vaso con agua lleno, pongan atención porque esto es súper curioso. Si usted tiene un vaso de agua lleno y le pone hielo, le pone un poco de hielo arriba, y espera unos minutos, se va a dar cuenta que el hielo se derrite, pero resulta que el agua no se riega. Y usted puede decir, ¿y cómo puede ser esto posible? Esto es debido a que existe una situación que se llama densidad. Pero yo no voy a hablar de ciencia ni nada de eso ahorita. Lo único que quiero es hacerles entender de que es un mito el tema del calentamiento global y que ahorita no se puede comprobar de ninguna manera el tema como tal del calentamiento global, ¿verdad? Eh, todo hielo se llena y no pasa absolutamente nada. Entonces el calentamiento global, no digo que no exista como tal, pero sí te puedo decir que o sí les puedo decir que es un mito, o por lo menos científicamente no se ha comprobado. ¿Ok? Bien, entonces, ¿tiene que ver todo esto de la Agenda 2030 con la Biblia y los tiempos por venir? Claro que sí. Un análisis profundo de las conexiones entre la profecía bíblica y los eventos contemporáneos relacionados con el poder de la tecnología. Vamos a hablar de cómo esto tiene una relación. En la actualidad, la tecnología, la política global, los discursos de unidad se entrelazan, indicando que estamos ante un escenario predictivo de lo que la Biblia nos habló hace 2000 años. Jesús nos advirtió sobre el engaño y Pablo mencionó que el ministerio de la iniquidad ya operaba en el mundo, lo que nos llama a ser vigilantes y discernir los tiempos en que vivimos. Para que ustedes puedan entender con claridad el tema, el ministerio de la iniquidad está directamente relacionado con el anticristo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de que está directamente relacionado con el anticristo, esto quiere decir que Pablo creía, y tiene mucha razón, de que el anticristo quizás se estaba moviendo en su tiempo. Evidentemente no era así, pero él estaba hablando del mover como tal
de lo que representa el espíritu del anticristo. ¿Qué representa el espíritu del anticristo? Bueno, pues claramente representa todo lo que es contrario a lo que el espíritu de Dios opera. Entonces, Pablo sentía que ya había suficiente oposición en su tiempo para creer que en alguna medida ese espíritu de iniquidad estaba operando. Pero, efectivamente, como les digo, en alguna manera sí, pero no lo que nosotros hoy entendemos como el anticristo como tal, ¿verdad? Entonces, ese ministerio de iniquidad sí ha comenzado a operar hoy en día de una forma más global. ¿Y por qué es que Pablo creía esto? Porque ya existían en alguna medida globalización muy arcaica en el tiempo de Pablo. ¿Por qué? Porque si ustedes se lo ponen a pensar, los imperios como Roma, el imperio egipcio, etc., Roma pudiera ser perfectamente ejemplificado, con lo que hoy en día es Estados Unidos. ¿Ok? Entonces el concepto ya existía. Lo que la ONU pretende y el Ministerio de la OMS, la Organización Mundial de Salud, a través de la Agenda 2030, es centralizar el poder global. La ONU ha establecido 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, aunque parecen positivos y se escudan bajo supuestamente proteger la naturaleza, proteger la tierra y todo eso, lo que trata de promover es un solo gobierno mundial. Y ese solo gobierno mundial, sí o sí, muchachos y muchachas, está relacionado con lo que la Biblia nos habla y lo que el anticristo nos habla. ¿Okay? La identidad digital universal implica la creación de pasaportes digitales, lo que permite un control global sobre el acceso a servicios esenciales. Es decir, de alguna medida, cuando se empieza a hablar de que parte del proyecto es que todas las naciones tengan una identidad digital, es para poder controlar y tener conocimiento global de qué está pasando en el mundo. ¿Ok? Y es para poder universalizar la información. A la vez pasada les decía, ya Costa Rica digitalizó la cédula. El pasaporte hoy tiene datos biométricos, el pasaporte nuevo que se entrega hoy en día, y vamos bajo ese camino. El siguiente proceso es llevar a las monedas digitales y el control económico. Bancos centrales están desarrollando monedas digitales que permiten hacer transacciones, alineándose con las profecías del control económico que están en Apocalipsis 13. Les dije la vez pasada que para esto hay que entender mucho el Bitcoin, pero también, si ustedes se dan cuenta, los gobiernos del mundo han llevado a la gente a dejar de utilizar el papel moneda. Costa Rica hoy le conocemos como Simpe Móvil. Antes del Simpe Móvil era simplemente el Simpe transferencia, pero de esto hay en Nicaragua, de esto hay en Panamá, de esto hay hasta en Venezuela. En Cuba incluso se utiliza mucho el dinero digital. ¿Y eso qué? ¿Que eso qué? Y son países que a veces las personas creen que no tienen tanto alcance porque son comunistas, son esto, son lo que quieren. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia? Llevar a la gente a olvidarse del papel moneda. El control climático global se está implementando a través de impuestos globales y restricciones de consumo, generando un cambio en la soberanía nacional. Entonces, ¿qué sucede? Que a través de aranceles o impuestos mundiales se está haciendo que todas las naciones se vean por igual. Si ustedes y yo entramos en un poco en contexto, cuando hubo la pandemia, prácticamente si la Organización Mundial de Salud decía que todo el mundo tenía que ponerse el tapabocas en las orejas, entonces había que ponerse el tapabocas en las orejas. Entonces, efectivamente, hay cosas que han estado pasando que no tienen tanto sentido de cómo ha sido tan fácil que todas las naciones del mundo acepten declaraciones, ideologías, etc. La educación global y los valores. La educación global se está adoptando con valores que van en contra de principios bíblicos, promoviendo un relativismo moral que desafía la fe cristiana. Incluso una de las cosas que se empezó a meter en las escuelas era el que no se podía enseñar el mito de la creación. Oiga, la palabra ya desde antemano lleva el término mito de la creación, pero sí se tenía que enseñar el mito de la evolución y el mito del Big Bang, que por lo menos el Big Bang tiene un fundamento científico de peso
que inclusive se puede comprobar y que no tiene ninguna contradicción con cómo los cristianos vemos cómo Dios creó el universo. De igual manera, la evolución, como la hizo Charles Darwin, que no es el padre de la evolución, es quien desarrolla el concepto, y vemos que la evolución como tal tiene una serie de conflictos que no encajan con el cristianismo del todo, porque hay forma de tratar de encajarlo, pero no encajan del todo con el cristianismo. Pero sin embargo, el mismo Charles Darwin, el creador o el desarrollador de esta teoría, dice que si hubiera una o más especies que contradijeran el concepto de evolución, toda la teoría se derrumbaría. Y existen varios animales en la biología terrestre que contradicen el concepto de la evolución. Para mencionar uno solo, el sapo de Surinam. El sapo de Surinam es un animal que desmiente la evolución. Pero bueno, algo más para mencionar aquí en la educación, y ustedes vieron que incluso se llegó a eliminar en nuestro país de los colegios y escuelas y estas guías que trataban de llevar a la juventud a la ideología de género, y tratar de meter a la gente en una onda de que existen este montón de géneros, personas, etcétera, y que un niño de 5 años, 6 años todavía ni siquiera sabe si es hombre o mujer, que a través de la escuela y el colegio lo van a llevar a descubrir qué es. ¿Ok? Entonces, realmente eso es lo que ha contaminado una educación global, pensando en estos beneficios para comunidades que son minorías globales. Las alianzas globales están forjando la cooperación entre naciones, facilitando la creación de un sistema gobernado por una sola autoridad. Hay sectores donde incluso las fronteras son casi invisibles. Ejemplo, la Unión Europea. Ejemplo, aquí en Centroamérica existe algo que se llama la C4, que está conformado por Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Y ellos han casi borrado las fronteras entre ellos. Y estos bloques están generando poco a poco que aunque sigan teniendo su individualidad, pero estos bloques sociales, económicos y demográficos van a llevar poco a poco a ese gobierno global, ¿verdad? Características que tenemos que tener presente del anticristo y cómo todo esto va encajando, ¿verdad? Dice que la Biblia describe al anticristo como un líder carismático que ejercerá gran poder y engaño. Se le otorgará autoridad sobre todas las naciones, lo que permitirá controlar a las masas y sus decisiones. Su llegada está profetizada como en un momento decisivo en la historia, donde se sentará en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como divino. O sea, tiene que ser un momento histórico, una catástrofe, una crisis, como una futura pandemia nuevamente, ¿verdad? O ese tipo de cosas. Y podríamos incluir una catástrofe, por ejemplo, el mismo arrebatamiento como tal, ¿verdad? Y tenemos que tener claro per se que el arrebatamiento dejaría una crisis global, o sea, muertos quizás, muchos indirectamente, dejaría aviones que van a caer, autos que van a chocar y muchas situaciones que pasarán porque gente va a desaparecer. Bueno, lo de los aviones que va a caer es un poco exagerado porque la tecnología de hoy en día y muchos vuelos viajan con piloto automático, etcétera. Más que todo sería temas de aterrizaje, etcétera. Pero la idea se entiende, no sí va a haber desorden global. La influencia de la Agenda 2030 porque ha sido importante porque al establecerse sistemas y estructuras que van haciendo que todo se globalice, va permitiendo que exista un gobierno global y va trayendo el ascenso del anticristo. Las políticas de centralización del poder y el control social que promueve la agenda son visitas como el preludio a la llegada del anticristo. Dice que quien utilizará esas herramientas para ejercer control económico tiene que ser un líder que sepa de alguna forma u otra aprovecharse de
aprovecharse de un sistema que ya prácticamente le está sirviendo en bandeja de plata y un mundo globalizado, ¿verdad? La inteligencia artificial, como les decía la vez pasada, juega un rol muy importante porque se vuelve en esa herramienta central en el nuevo orden mundial que ayuda a conectar estas esquinas, estos puntos de un líder global, un mundo globalizado, un mundo centralizado. Si ustedes lo ven bien en la actualidad, la inteligencia artificial se posicionará como el cerebro digital de un nuevo orden mundial. Porque la gente va a decir, no, pues vamos a descentralizar y gobiernos, vamos a descentralizar monedas, entonces que lo dirija una inteligencia artificial que a su vez responderá a un anticristo, implementándose en diversas áreas. Les hablaba la vez pasada de que el reconocimiento facial y la vigilancia masiva va a ser parte de este futuro apocalíptico. O sea que en el futuro apocalíptico no va a existir algo como privacidad. Va a ser algo muy como lo que ocurría en cierta forma en la Edad Media, en una forma más rudimentaria. Se prevé una expansión global, grande, impactante, del uso de la IA para manipulación de información, generando voces y avatares que simulen la vida humana. Esto ya pasa en gran medida, elevando preocupaciones sobre la ética y el control. La Biblia menciona que se le permitirá infundir aliento a la imagen de la bestia para que ésta hable y ejecute órdenes, lo que muchos interpretan como una referencia de la inteligencia artificial. Usted se levanta por la mañana, enciende el televisor y en vez de aparecer el canal, primero va a aparecer la imagen de la inteligencia artificial y buenos días, esto es una noticia para todos los habitantes del mundo. El nuevo gobernante supremo dice que hoy se hará esto, esto y esto y esto. Entonces, para que ustedes se vayan haciendo una idea de por dónde va el camino, ¿verdad?, de esta situación. ¿Qué tenemos que nosotros como iglesia empezar a meternos en la cabeza? Es vital que la iglesia y sus miembros desarrollen un sentido agudo para discernir los tiempos actuales, mantenerse informados sobre los cambios de la sociedad del mundo, pero aquí hay algo muy importante que ustedes tienen que entender y meterse en la cabeza: no tener miedo a ver que todo esto está encima. Las guerras que ha tenido Israel en los últimos 2 años, la pandemia, todo esto son señales abismales de que los tiempos finales están ya aquí. No es que va a pasar, es que está pasando. El mundo está gritando que se dé el arrebatamiento de la iglesia. Y falta, como les dije la vez pasada, una cosa que es la construcción del tercer templo, porque todo lo que echamos para atrás ya como profecías ya existe. Entonces, en el momento en que se hable de tercer templo, ya firme y honesto, estamos entrando en un momento conflictivo. Ahora, para que esto pase, tiene que haber una guerra o una situación extrema con el tema de el cristianismo y el islamismo. Y aquí hay algunos códigos secretos que la Biblia habla, que la gente la interpreta a su manera. Pero por ejemplo, cuando la palabra dice que el sol se oscurecerá y la luna se teñirá de rojo, podríamos nosotros creer, y esto es una teoría muy personal, pero ahorita van a ver que tiene gran conexión. Recuerden que la luna es el símbolo de los musulmanes, del Islam, de la segunda religión más grande del mundo. Y al teñirse rojo habla de una masacre sobre esta religión. Y la luz, el sol, es el cristianismo, porque es la luz del mundo, que no tiene nada que ver con el paganismo y la adoración al dios sol, pero sí por la representación de la luz del mundo. Al decir que se va a oscurecer, está dejando claro que el cristianismo va a ser opacado a través de los ataques, a través de las crisis, a través del mundanismo, a través de toda esta manifestación de ideologías de género, de perversión, de destrucción, de droga, de cómo la maldad aumentará, y esto hará que el amor de muchos se enfríe. Y sin ir muy de largo, esto está pasando ya. La iglesia tiene que mantener una confianza plena en Cristo y no tener miedo de lo que está pasando. La confianza plena debe estar depositada en Cristo, quien es nuestro verdadero Rey. Los sistemas humanos son fiables y pueden ser manipulados,
La fe en Cristo nos permite enfrentar los desafíos de manera segura y firme. También es muy importante entender que tenemos que tener un uso sabio de la tecnología que va ligada con todo lo que está pasando, pero no podemos dejar de usarla tampoco. Hay gente que le dice a uno, ah, no, pues si esto es lo que está pasando, yo no voy a usar la inteligencia artificial, yo no voy a usar Alexa, yo no voy a usar esto, yo... No, usted no puede quedarse en la montaña, escondido, como hace un menonita, como hace esta gente. No, pero sí debe ser sabio, aunque hay un punto hasta donde podemos hacer uso de ella. La tecnología es una herramienta poderosa que se debe utilizar con sabiduría. La iglesia debe aprender a interpretar la tecnología sin convertirse en esclava de ella. O sea, esto significa que debemos usarla para propagar el mensaje, pero siempre tener un cuidado de que la tecnología no nos hable y que no, o sea, que no sea la tecnología la que nos use a nosotros, más bien. ¿Ok? Eso es muy importante. Que no seamos nosotros usados por la tecnología, sino seamos nosotros los que usamos la tecnología. Fidelidad en la fe. Miren, hoy el concepto de fidelidad está muy quebrantado. Hay gente que no sabe lo que es tener fidelidad. Mantener la fe es fundamental en todos los tiempos difíciles. La fidelidad a Cristo, incluso en medio de la adversidad, nos asegura la promesa de la vida eterna. Cada miembro de la iglesia debe esforzarse por ser fiel hasta el final para recibir la recompensa prometida. Miren, ser fiel a Dios implica, y a la fe, ser fiel a la palabra, ser fiel a la Biblia. Hay gente que a veces dice, por ejemplo, por curiosidad voy a leer el Corán, por curiosidad voy a leer el libro del Mormón. Bueno, yo entiendo que es viable, pero también sugiero que no lo hagas si no lo tienes necesidad de hacerlo o si no tienes la capacidad de no ser confundido. Y hay gente que ni siquiera puede ser fiel a la iglesia a la que pertenece. Pasa de una iglesia a otra. Viene al culto de la iglesia, pero entre semana fue a otra iglesia y así. Eso no es ser fiel. La palabra dice sujetados a vuestros pastores. Ser fiel a Dios implica tantas cosas que a veces es muy difícil de encajar, ¿verdad? Ahora, también hay mucha gente que brinca, por ejemplo, iglesia a iglesia, porque quizás no está en el lugar correcto. Nuestra esperanza en tiempos de cambio. La Agenda 2030, la inteligencia artificial y la figura del anticristo se entrelazan en un panorama profético que ha revelado y que se va revelando que aunque no estemos en la gran tribulación, las señales indican que el camino hacia un nuevo orden se está formando. Es vital recordar que nuestra confianza no debe radicar en proyectos humanos o avances tecnológicos, sino en la promesa de que Cristo viene y quién es verdaderamente nuestro Redentor, que es Él. Amén. Entonces, es muy importante meterse en la cabeza el rol que ha venido trayendo. ¿Qué debemos recordar? Importante, que debemos recordar la identidad global, estaba revisando la identidad global. ¿Qué más debemos recordar? La globalización de la moneda. ¿Qué más debemos recordar? La globalización de la educación. ¿Y qué más debemos recordar? Algo que incluso no hemos tocado a fondo, pero está por ahí: la universalidad de la religión, globalizar la religión. ¿En qué sentido? A través de la internet, hoy mucha gente, yo no voy al culto, lo veo en vivo. Y no estoy diciendo que esté mal, ¿ok? Ni estoy diciendo que esté bien. Una cosa es que usted no va a la iglesia y lo ve en vivo porque está enfermo, porque está demasiado agotado por el trabajo, porque llegó tarde, porque no tiene cómo movilizarse. O sea, hay razones viables del por qué una persona puede decir voy a verlo en vivo. O para enriquecerse, tal vez no es su día de iglesia y bueno, para enriquecer su fe. Entonces, hay muchas razones y por las cuales, pero también tenemos que entender de que el concepto de iglesia no encaja 100% digital. Puede, pero no es lo más sabio ni lo más correcto. Entonces, para ir terminando un poco esta parte, esos son los principios de la Agenda 2030. Globalizar la educación, globalizar la moneda, globalizar la identidad,
globalizar el tema climático, globalizar la ideología de género. Esos principios nos llevan a una sola dirección: gobierno mundial, donde va a haber una aceptación fácil para el anticristo. Amén. Y esto es para que ustedes entiendan el rol que está jugando la Agenda 2030 detrás de cómo guiarnos. Sobre la pregunta quizás primordial, pero entonces, ¿qué es en sí la Agenda 2030? Es lo que la ONU y la Organización Mundial de Salud han establecido para poder llevar a todas las naciones del mundo a que en el 2030 todas tengan que estar encajadas en esas normas establecidas. Costa Rica ha brincado mucho al respecto y ha frenado el avance de la agenda en el país, pero si no estamos en todo lo que la agenda pide para el 2030, habrán sanciones, habrá esto y habrá lo otro. Amén. Y no me voy a extender mucho porque empezamos tarde. He tratado de que sea corto, conciso y práctico esta parte. Quiero preguntar y abrir micrófonos si tienen dudas, preguntas o comentarios, y qué les ha parecido este tema de lo que es la Agenda 2030 y su impacto directo con la palabra, el tiempo final, el anticristo, y cómo encaja perfectamente en el gobierno global que está por venir. Así que el que quiera abrir su micrófono y compartir, le escucho. También para preguntas, dudas, y puede ser del tema o no del tema, abro el micrófono, así que los escucho. Adelante Jorge o Paz Genori, no sé, alguno de los dos está tratando de abrir micrófono. Abran micrófono, los oímos. Paz, esto que usted está dando es muy interesante, ¿verdad? Y todo. Pero vieras, pastor, que ya hace rato yo había tenido un sueño referente a eso, de lo que usted está hablando. Y vieras que yo no sé si era parte de, ¿cómo le digo? Si era parte de ya de la venida del Señor, porque realmente fue mucho lo que vi y la verdad no lo entendí. Yo veía, digamos, la gente correr, ¿verdad? Y cuando la gente corría, digamos, por decirle algo, caían como bolas de fuego, ¿verdad? Y, y, y digamos, quemaba, ¿verdad? Las casas y todo eso. Y agua, tenía agua también, mucha agua, vieras. Pero era que la gente, o sea, corría como desesperados, ¿verdad? O sea, no sabían para qué lado correr, ¿verdad? Y todo eso. Yo eso lo pude ver en un sueño. Pero fue muchas cosas que yo vi, ¿verdad? Pero yo creo que eso era, no sé, la verdad no sé si era parte de eso lo que usted está hablando, o no sé si era el arrebatamiento, la verdad no sé, o no sé, la verdad siempre pienso en eso porque no lo comprendí, al final no lo comprendí. Eso es parte de la tradición. O puede ser eso, la verdad no sé, pero yo vi algo así, semejante a lo que usted está hablando. El juicio de Dios. Sí, juicio de Dios. Yo pienso que puede ser como lo que estamos hablando de la tribulación. Hay que entender de que Dios nos está hablando a la humanidad de muchas maneras, de que esto está ahí, que esto está pasando, que esto está a la vuelta de la esquina. Hay gente que sigue creyendo que falta mucho para esto. Vean, y siendo muy realistas y poniendo las cosas en un orden real, nadie puede decir cuándo va a venir el Señor, pero en el avance que va llevando todas estas cosas, nosotros podríamos estimar que aunque existe una probabilidad muy alta, que si usted, mi hermano o hermana, tiene más de 30 años, no lo llegue a ver, sí existe una probabilidad muy alta que los niños que tengan hoy más de 5 años, menos de 15 años, esa generación sí llega a ver la venida del Señor. Es una probabilidad muy alta. O sea, estamos hablando, Jorge, de que tus nietos posiblemente llegan a ver la tribulación y todo eso. Ahora, no estoy poniendo fechas porque puede que no. No sabemos, puede venir una pandemia y atrasar muchas cosas. Puede venir un desastre global de la economía, cualquiera de esas cosas que Dios no quiera. De hecho, es muy probable que el anticristo se monte a través de un desastre global de economía.
Pero lo que quiero decir es que como no conocemos el futuro, solo Dios lo sabe, no sabemos cuándo va a venir el Señor. Pero si seguimos viendo las señales que estamos viendo, podríamos creer, tener la sospecha, la idea que eso está muy, muy cerca. Amén. Sí, amén. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda, un comentario? Ah, Adelante. recuerdo lo que estoy hablando y los tiempos que estamos viviendo, porque no hay que ser muy teólogo para saber los tiempos que estamos viviendo. Pero yo creo que eso ya se tiene que estar predicando y alertando a la gente en la iglesia. Claro, lo que pasa es que estos no son mensajes que vienen en iglesias. Y eso es un conflicto y también es una realidad de por qué no se predica. Si tú ahorita empiezas a predicar del rapto de la iglesia, del arrepentimiento, del perdón de los pecados, de santidad, la gente se te va, porque la gente lo que quiere hoy, o sea, las iglesias pequeñas lo hacemos, o los grupos pequeños indirectamente lo hacemos, pero las iglesias grandes no, por eso están a veces grandes, porque su mensaje principal es prosperidad. Esto es un mal que está atacando a la humanidad y lo sabemos. Entonces el tema es delicado, pero sí debería de ser predicado. Explicado al por qué. Miren, la iglesia de alguna medida, y esto que voy a decir va a sonar muy grosero, pero para muchos la iglesia a su vez es un negocio. Y para quienes predicamos y servimos a Dios por amor y no estamos detrás de un negocio, incluso yo no malentendamos, un pastor puede ser asalariado, la palabra dice que el que predica el evangelio, etcétera. Pero cuando me refiero a esto, cuando aquellos que trasquilan las ovejas y se han hecho estas mega iglesias por estos conceptos que empezaron en Estados Unidos a través de un pastor muy conocido inglés, que habla en inglés, pastor americano, Copeland se llama este pastor. Este fue el que empezó el evangelio de la prosperidad como se predica hoy en día. Y fue el que contaminó la iglesia con todas estas cosas de que hay que expandir del reino, decimos nosotros. Ellos dicen que hay que instaurar el reino. Y el reino está aquí, el reino hay que expandirlo. Ellos dicen que hay que venir a instaurarlo, o sea, como si el reino no estuviera. Y ya entonces para ser parte del reino hay una serie de normas y reglas que son prácticamente financieras. Entonces, si usted no le predica a la iglesia, todo está bien, Dios te va a prosperar, Dios quiere hacerte rico, vas por el mejor momento, entonces la iglesia no crece. Y por eso es que las iglesias pequeñas, que todavía no han sido dañado su corazón, están haciendo la diligencia. Y usted también, hermano, hermana, como hijo de Dios, tiene que hacer la diligencia. ¿Y cómo hace la diligencia? Predicando el evangelio. ¿Ok? Predicando el evangelio y hablándole a los demás. Adelante, Brian. Bendiciones, paso yo, Lili. Amén, amén, te escuchamos. Sí, Paz, una pregunta. Entonces, en estos momentos que estamos, ¿verdad? El anticristo, digamos, ya está todo un hombre o mujer, ¿verdad? No se sabe si es hombre o mujer, o si se sabe qué género es. Y ya, digamos, en cualquier momento, nada más le dan el rastrejo. Ya cuando Cristo haya venido, o ya estando nosotros aquí, ya luego pasa cuánto tiempo para que Cristo venga, ¿cómo sería eso? Bueno, vea, la escuela pretribulacional lo enseña de esta manera. Y para hacer un énfasis en más o menos cómo ocurriría. Y vamos a suponer que por A o por B hay una catástrofe global o una situación financiera, una situación donde el mundo tenga que hacerse una pregunta. Necesitamos un líder que asuma la rienda de lo que está pasando en el mundo para que ayude a poner orden al mundo.
ya venía una persona que tenía que haber venido ganando fama en el mundo, la ONU, en la Unión Europea, y esta persona le van a decir, vamos a darle este cargo a usted para que usted ayude a organizar el mundo, porque creemos que es la persona más amada en el mundo, es la persona más óptima por todo lo que usted hace. Cuando esto sucede, implícitamente en ese momento la iglesia es arrebatada. La iglesia es arrebatada y en ese momento la crisis que ya había, puede ser por alimentación, etcétera, se agrava de tal manera por lo que explicaba. Van a haber autos que quedan sin chofer, van a pasar muchas cosas. Entonces van a decir que solo los espirituales desaparecieron, probablemente se los llevaron los extraterrestres, crecieron a otra dimensión cuántica, etcétera. Entonces va a pasar un tiempo en lo que el mundo tiene que limpiar todos los desastres que quedaron. Y empieza entonces ese momento de los 3 años y medio de la tribulación, donde el anticristo es el ser más amado por el mundo. Y después los 3 años y medio de gran tribulación, pero como es un tema muy extenso, lo voy a explicar de hoy en 8. De ayer en 8. ¿Okay? Pero el punto es que esa es la forma en cómo se desarrollan los acontecimientos. Tras su pregunta que si el anticristo ya está en el mundo, mira, eso existe una posibilidad muy grande de que sí, por cómo las cosas se están moviendo. Puede incluso que ya le conozcamos, puede que sea joven, puede que no sea tan joven, y porque la gente dice que tiene que empezar a los 30 años porque va a emular lo que Jesús hizo, pero también el diablo es contraparte, podría iniciar a los 66 años, ¿ok? Entonces no hay nada escrito de a qué edad el anticristo como tal va a empezar. Sí estamos hablando de un hombre, porque primeramente el anticristo viene a ser la antítesis de Cristo, es decir, lo contrario en ciertos aspectos. Entonces, sin embargo, aunque es contrario en ideología, en pensamiento, en bando, por decirlo de alguna forma, sigue un patrón que el enemigo siempre trata de copiar a Dios. Jesús es un hombre que también es Dios, pero digamos en género lo ubicamos como un varón. El anticristo va a ser varón. Y también tenemos algunas señales o pistas que dicen, por ejemplo, que él no tendrá gusto de mujer. Entonces quiere decir que no le va a gustar las mujeres. Posiblemente estamos hablando de alguien que se va a autoproclamar no binario y pansexual, o se va a declarar homosexual, pero no va a ser una persona heterosexual y como la mayoría de la gente en el planeta lo somos. Por consecuente, esa es una de las razones también porque la Agenda 2030 debe estar establecida para que la gente acepte con amor a este nuevo líder que no es heterosexual, que no le gustan las mujeres, que no se identifica con este género, etcétera, etcétera, etcétera. Que si está en el mundo y posiblemente analizando muchas de las cosas en una estadística, pudiera haber más de la mitad de probabilidades de que esté ya en el mundo. ¿Okay? Y que usted sea por lo menos un niño o una persona joven en este momento. Aprovechemos, si tienen más preguntas, aprovechemos el momento, ¿verdad? Ahora, el mundo está preparado para su globalización, su gobierno global. Yo creo que en gran medida ya lo estamos. Mi hermano, consulta. Primeramente, o sea, la Agenda 2030 es el camino que se está haciendo, en otras palabras, al anticristo, para que llegue a gobernar. Exacto, es como decir que le han ido poniendo las gradas para que él pueda llegar al piso al que va. ¿Ok? Y entonces cada una de estas normas, yo les cité 4 principales cosas, pero cada una de estas es para llevarlo a ese punto. Ahora, parte de todo esto sí están las enfermedades, como acaba de hablar Jorge. Y a ver, para nadie es un secreto que, como ustedes lo quieran ver, el COVID fue un ensayo de muchas cosas. De hasta dónde pueden asustar a la gente con una crisis mundial, hasta dónde el mundo estaría dispuesto todos a someterse a ciertas leyes y normas,
en una forma globalizada, por ejemplo, el famoso tapabocas. Ahora, hay que entender que a veces la gente dice, ay, es que ese tapabocas era amarrarnos la boca. No, eso era evitar que usted se contagiara de un virus real, que fue creado en un laboratorio, es lo más probable, que fue manipulación, lo más probable, que fue creado por el hombre para... Todo eso es muy probable y casi es un hecho que sí, pero el cubrebocas era para que usted no se muriera, o por lo menos evitarlo, porque era un virus real y tangible. Que la vacuna, la mayoría de esas vacunas sí se hizo con la mejor de las intenciones, pero se hizo en un tiempo récord y se hizo también de diferentes enfoques. Mientras que unos lo hicieron como la gripe que se hace de un huevo de gallina, otras la hicieron del mono, como fue la AstraZeneca, y otros lo hicieron más químico, pero más seguro, como la Pfizer, que creo que es la que la mayoría tuvimos. Entonces, la pandemia fue un virus creado. De hecho, es una historia muy larga, pero sí fue un virus creado. Entonces, en resumidas cuentas, a lo largo de todo esto, este virus ha sido un ensayo. Y si el doctor Cano ya estuvo hablando de que viene otro virus ahí, que ya hay otra pandemia muy cerca y probablemente esto va a ser más duro, porque todas estas cosas van poniendo más peldaños para ir globalizando leyes a la fuerza, ir metiendo a la gente a la fuerza. ¿Por qué les decía yo a ustedes que sí estamos preparados para ser globalizados? O por lo menos no va a ser tan difícil la transición. Indirectamente ya lo hemos sido. Si usted le pregunta a cualquier persona del mundo que tenga acceso a internet, ¿qué es para ellos una F blanca en un cuadrado azul? Todos van a saber decir qué es. Es más, si aquí hay alguien que no sabe qué es la F blanca en un cuadrado azul, dígame. ¿Hay alguno que no sepa qué es la F blanca en un cuadrado azul? Yo no sé, pastor. Facebook. ¿Sí o no? Si tú la vieras como imagen, inmediatamente sabes qué es. Cualquier persona en el mundo con acceso a internet, con ver el logo de Facebook, sabe qué es Facebook. Si yo les digo a ustedes, no hombre, es que ustedes saben que el ladrón de los barrios es el Brian. Y esto es un meme globalizado. Perdón, Brian, es por el nombre. Todo el mundo dice, no hombre, es que eso es un Brian, ese es el Brian, ese es esto, esto, lo otro. Hace años atrás era más fuerte el tema del Brian, ¿verdad? Y hay memes globales que nosotros entendemos con solo ser mencionados, que inclusive algunos tienen su origen en otros idiomas, pero nosotros ya los hemos entendido y se ha vuelto un tema global. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en pequeñas cositas ya nos han domesticado, ¿verdad? En algunas pequeñas cositas ya nos han empezado a domesticar. Mire, la mayoría de la gente empieza su día revisando su Facebook, su correo, su TikTok o su WhatsApp. Si usted hoy en día revisa al despertar cualquiera de estas 4 cosas, ya usted está globalizado. ¿Hay alguien que al empezar el día no revise ninguna de estas cositas? Para ver quién. Mi hermano consulta, y lo de la Agenda 2030, hay un versículo bíblico algo que me hable sobre la Agenda 2030, la Biblia. Como tal, nosotros podemos apegarnos a que hay un solo gobierno mundial que está en Apocalipsis, y podemos apegarnos a diferentes formas de entenderlo. Ya te voy a dar un ejemplo. Por acá en Apocalipsis 13:7 lo menciona. Y podemos hablar de Apocalipsis 17:13, donde dice que todos estaban unidos con un mismo propósito y entregaron poder y autoridad a la bestia. Y Apocalipsis 13:8, adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. 17:13.
Sí, 17:3, estoy dando varios. Pero básicamente, si quieren enfocarse, y con el capítulo 13 de Apocalipsis y el capítulo 17 tienen suficiente del tema para sacar todas sus conclusiones, ¿verdad? Ok, entonces, básicamente, Apocalipsis 13 si, y capítulo 13 y capítulo 17. si en las iglesias cristianas no se está hablando de este tema, y primeramente tienen a la iglesia cegada, lo segundo si el cristianismo no está dando este mensaje, imagínense entonces cómo están las iglesias católicas, que entonces menos lo van a hablar, las personas van a estar cegadas, muchas personas no van a saber actualmente lo que está ocurriendo y más con esta Agenda 2030, porque el gobierno les va a mentir, les va a decir otra cosa que no es exactamente, no les va a hablar con la verdad. Entonces es una situación bastante complicada. Exacto. Pero también hay que entender una cosa, o sea, ¿por qué no se predica? Ya les decía que por temas de interés, número uno, pero también porque no todo el mundo tiene conocimiento. Miren, hay que entender que muchos de los que hoy están pastoreando, mucha gente ni siquiera pasó por un instituto bíblico, especialmente la gente que son pastores alejados de la ciudad. Muchos de esos pastores crecieron con lo que han leído en la Biblia durante muchos años. Y hay cosas que tú no puedes encontrar si tú no tienes una dirección. ¿Sí me explico? Si tú no tienes una dirección, tú no la puedes encontrar. Entonces tú necesitas ser dirigido al punto exacto de lo que estás buscando en la palabra. Amén. Si tú no eres dirigido, entonces va a ser muy difícil encontrarse en el mar de todo lo que hay en la escritura. Perdón, es que me entró una llamada, entonces la corté. Entonces, muchachos, para ir llegando a un punto en concreto, ir cerrando hoy, entendamos y tengamos muy claro de que no es culpa de esta gente. No lo es. ¿Por qué te digo que no es culpa de esta gente? Porque ellos les ha faltado preparación. Y han creído que con lo que han aprendido en casa, con lo que han leído de la Biblia está bien. ¿Sí me entienden? Para la religión tradicional, Apocalipsis ya pasó. O por lo menos la parte esta de la bestia y el anticristo y todo esto, para ellos eso ya pasó. Que pasó no sé cuántos años después de Jesús, y le dan un enfoque ahí que no tiene ningún sentido, por el amor de Dios, pero para ellos ya pasó. O sea, a ver, el catolicismo no está esperando ni rapto de la iglesia, ni tiempos finales. Entonces, cuando usted oye que el catolicismo habla de la segunda venida de Cristo, y habría que preguntarles, entonces expliquen para qué viene Jesús por segunda vez. Y se les hace un rollo porque su teología no encaja todo el resto de piezas, entonces su teología no centra como tiene que ser esto. Entonces, ¿qué sucede? Que sí se predica, pero se ha equivocado muchas veces el mensaje. ¿Amén? Liz, la escucho. Una vez yo le pregunté eso a una persona católica por la venida de Cristo, que ellos cómo lo toman. Y ella me respondió que ellos lo toman como cuando uno se muere. Que si dice que la Biblia dice que Cristo viene, pero es a llevárselo, digamos, como cuando uno se muere. No es así como tan específico como... ¿Cómo se debe enseñar? Sí, correcto. Exactamente. Porque ese es un error que existe, mire. Y a veces el cómo hemos enseñado las cosas ha dañado muchas situaciones de cómo la gente mira la espiritualidad. Voy a ponerles un ejemplo. Yo siempre digo esto, y Brian, que me conoce más años, lo sabe. Yo escucho muchas veces los adultos mayores, las viejitas, es que ya yo cuando me muera iré a cantar y alabar y adorar al Señor allá en la eternidad, en el cielo. Esta señora no sabe nada de lo que dice la Biblia que va a pasar después de que usted muere. Si usted, hermano y hermana, si usted cree que usted se va a morir y que va a ir a adorar y alabar a Dios por toda la eternidad en el cielo, te falta conocimiento.
Eso va a llegar a pasar después de muchas cosas que van a pasar antes. Entonces, ¿qué sucede? Que no es que no se va a dar, es que hay un proceso de cosas que pasan antes que es necesario que pase. Y usted ya estando muerto, resucitado para las bodas del Cordero y todas estas cosas que mucha gente no sabe que va a pasar. Mucha gente cree que las bodas del Cordero es algo simbólico y no entienden qué son las bodas del Cordero. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar yo con esto? Es porque en la ignorancia o en no sé cómo llamarlo, no se ha enseñado las cosas como se deben. Ha faltado profundizar en muchos temas. Me doy a entender. Amén. ¿Me escuchan? Sí. Entonces, eso que yo estaba diciendo era un ejemplo. ¿Pero por qué? Por eso mismo, porque nos falta que desarrollar más el mensaje y enseñarle más a la gente la profundidad de las cosas. ¿Para qué? Ajá. Vea, ¿cómo se llama? Los testigos, no, los testigos de Jehová. Ellos dicen que el Señor viene, pero viene a gobernar aquí, o sea, que el juicio, ¿cómo es? ¿Cómo lo pedimos? O sea, se hace, digamos, con ellos el juicio, pero que Dios viene a reinar aquí a la tierra, que nada se destruye, sino que viene a morar aquí en la tierra con... Ahí donde está tergiversado el mensaje. Ah, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque sí va a venir a reinar a la tierra. Apocalipsis deja muy claro que viene a reinar, pero solo por 1000 años. Y después de esos 1000 años, ahí sí es destruida la tierra. Paz, pero con el pueblo de él. Correcto. Bueno, no. Vea, pastor, ella fue una sobrina mía. O sea, sí viene a reinar con el pueblo de él, pero van a haber gente que quedó vivo de Apocalipsis que no eran pueblo de él. Y esto está en Apocalipsis llamado como el juicio de las naciones. Búsquelo. Ok. Sí, porque ella es mi sobrina, pero yo le digo, Natalie, Dios, al final él va a destruir. Y ella me dice, no, es que Dios va a quedar y va a reinar aquí y no va a haber ninguna masacre. Ella dice así, destrucción ni nada. Es más, vea, la palabra es tan clara que hasta nos dice cómo va a ser destruida la tierra. Dice que la tierra va a ser consumida por fuego. Por fuego va a ser consumida. Uh-huh. Así mismo lo vi yo, pastor. Paz, ¿y qué dice de lo que le dije? ¿Quién? Del sueñito que tuve. Ya lo comenté. Les decía que parte de toda la estrategia de cómo el mundo se va llevando a lo del anticristo han sido las enfermedades. Y parte de eso van a ser estos virus. Sí. Comenté que el COVID fue un ensayo. Probablemente va a venir algo más grave. ¿Alguien más? Veo una mano levantada. Estaba leyendo aquí un momentico lo que es Apocalipsis 13, pero me llama la atención el capítulo 8 que dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así es. Entonces estaba poniendo cuidado en esa parte que tras de que viene a gobernar en ese momento la tierra y todo, y a ocurrir todo lo que está pasando en este momento y lo que viene más en el camino, o sea, las personas que en ese momento están ahí se ponen a adorar y al anticristo, no sé qué va a pasar en ese momento, pero me llama la atención eso, que se pusieron a adorar. ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué motivo dice que los que no estaban escritos en el libro del Cordero? Si ustedes se ponen a analizar esto, quiere decir que por alguna razón los que estaban escritos ya no están. Ahí donde el rapto de la iglesia se confirma. Otro detalle. Los que quedaron, que son conscientes de la fe y están llorando, no están siguiendo a la bestia.
son una oposición que se tiene que esconder en las montañas y que los van matando y los van eliminando, pero que no la están adorando. Pero van a estar ahí. Ahora, ¿cómo sabemos que van a quedar seres vivos? Porque la palabra sí nos dice que una tercera o una cuarta parte, ahorita no recuerdo, de la humanidad va a sobrevivir a todos los desastres del apocalipsis. Y esa cuarta parte de la humanidad, según lo que usted está diciendo, van a ser los que no fueron del rapto y aquellos que no han muerto, que fueron la oposición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde Jerusalén, Cristo con la iglesia va a reinar sobre las naciones del mundo. O sea, los que sobrevivieron. Y va a suceder lo que dice el libro de Apocalipsis del juicio de las naciones. Pero pasados los 1000 años, dice que la tierra va a ser destruida por fuego. Y después se hará un cielo nuevo y una nueva tierra. ¿Se dan cuenta?